Ya, chiquillos, muy buenos días nuevamente. Y hoy día voy a entregarles las instrucciones, ¿cierto?, de lo que va a corresponder a de la evaluación correspondiente al mes de julio, ya que sería la parcial de este mes, como ustedes están en estas semanas que son de evaluación. Te recuerdo que a ustedes yo no le iba a hacer una prueba por webclass, sino que va a ser un trabajo de investigación. ¿Ya? La semana pasada yo a ustedes les entregué las temáticas de investigación para que solamente hicieran como una vista parcial, para que se fueran instruyendo, fueran viendo de qué iban a hablar. ¿Ya? Y esta semana yo iba a dar las instrucciones de cuál sería esta evaluación final que se va a entregar el día 21 de julio, martes 21. Entonces, la idea que nosotros vamos a hacer va a ser una elaboración de una columna de opinión. Ya la semana pasada nosotros igual aprendimos sobre los argumentos, ¿cierto? Que vimos las finalidades, para qué servían, en qué consistían, ¿ya? Entonces ahora vamos a trabajar más con esta elaboración de columna de opinión. Y el objetivo de la clase va a ser elaborar una columna de opinión sobre temáticas de la identidad, para que recordemos que eso es el, el tema de la unidad. Ya, para comenzar me gustaría saber si ustedes conocen o ya han realizado una columna de opinión. Sí, profe. ¿Hicieron? Sí, en el ¿Cuándo? diario, porque la profe nos hizo hacer un diario, hicimos columna de opinión, hicimos de todo. Y carta al director, etcétera. Sí, todo, Ya, todísimo. perfecto. Entonces, pero ustedes usaron las temáticas así como más actuales de la columna de opinión, ¿cierto? Sí, sí. De Ya, hecho, sacábamos noticias actuales o temas polémicos, o inventábamos cosas. ya, perfecto. Entonces ya, entonces nos hablamos de la nada y todos sabemos ya más o menos que es una columna de opinión. Ujú. Ya, entonces estamos listos para crear un texto de opinión. Ya, entonces les recuerdo que los temas que yo les di la clase anterior trataban sobre el boom latinoamericano, el realismo mágico, lo real maravilloso, la muerte, pero identificando la identidad latinoamericana, viendo como, por ejemplo, ustedes si ustedes podían hablar de la muerte, podían hablar sobre la muerte en México, por ejemplo, que nosotros habíamos hablado de que tiene como tópico, hay autores que hablan sobre la temática de la muerte, para México es muy importante, nosotros en Chile también hablamos de la muerte, hay canciones que tratan de eso, y así, tratar de buscar, hablando de como de la muerte en general, pero siempre todo evocado a lo que es la literatura, la identidad latinoamericana como literatura. Y, o podía también hablar sobre escritoras femeninas, ¿ya? Ahora la idea es que, porque yo les di la instrucción de solo buscar información en general, ¿ya? Y me enviaron un correo donde me preguntaron hasta, profe, ¿este está bien así como está? ¿Ya? Y solamente buscaban información macro general, pero la idea es que ustedes vayan evocando de que vamos a identificar sobre un autor en particular. Entonces, si hablamos del boom latinoamericano, hablamos de la generalidad del boom latinoamericano, podemos nombrar autores del boom, ¿ya? Y después ya solo identificar uno, que ese va a ser el importante que nosotros vamos a hablar más sobre él. Ya, acá está. Por ejemplo, Gonzalo me envió un correo del segundo A preguntándome cuando él escribió sobre el boom latinoamericano, pero solo me dio información general, que está bien, pero ahora falta más identificarnos con un autor, ¿ya? Ya, entonces, para ya empezar a hablar, y como ustedes ya conocen, que me mencionaron, los artículos de opinión son textos que expresan la opinión, ¿cierto? O un punto de vista de una sola persona, por lo que lleva su firma. Entonces es importante que después al final de este documento nosotros tengamos esta firma que nos identifica porque es nuestra opinión, ¿ya? Y esta pertenece al género periodístico, ¿ya? De los textos no literarios. ¿Cuáles son las características principales de esta columna? ¿Ya? Ya que son textos que muchas veces
difieren de la postura institucional y oficial del diario. Ya, por ejemplo, claro, si nosotros, como ustedes crearon el año pasado, ustedes mencionaron que habían creado un diario, por ejemplo, si el diario tiene como una corriente más, a veces siempre, a veces, la gran mayoría son como, o son más formales, por ejemplo, como la tercera, o son más informales, como escribir en la cuarta. Entonces, a eso se refiere de que exista esta diferencia de la postura institucional. Uno puede escribir otra temática que no tenga nada que ver con la postura del diario en sí, ¿ya? También dice que los temas abordados son ampliamente variados. Uno puede escribir de lo que sea, ¿cierto? Como la compañera mencionaba, si estos temas podían ser más polémicos o inventaban, ¿cierto? Ya podían ser temas muy variados. Luego el columnista suele ser un periodista del medio o un escritor de renombre que mediante sus opiniones periodísticas genera credibilidad y simpatía entre sus lectores, ¿ya? No es necesario entonces que sea o un periodista en sí ya del diario, sino que también puede ser un escritor, ¿ya? El estilo empleado en la redacción es muy personal, ya se puede describir entonces en primera persona y ofrece una perspectiva particular sobre el hecho noticioso o de actualidad que aborda. Ya entonces también evocamos a hablar desde la subjetividad del escritor, desde lo que yo pienso, ¿ya? Y en las diferentes secciones del diario podemos encontrar puntos de vista de variados expertos, ¿ya? Entonces, ya ahí vamos con que vamos a utilizar en esta columna de opinión dos tipos de argumentos, que va a ser el de autoridad y el personal, ¿ya? Entonces aquí vamos evocando y comunicando de que nosotros podemos hablar con el tipo de argumento de autoridad, donde podemos citar a deportistas o organizaciones mundiales de salud, de educación, de energía, economía, etcétera. Podemos, para que dar más credibilidad a nuestro argumento. Entonces, para hablar como de los rasgos generales de la columna de opinión, estos siempre tienen una intención comunicativa de opinión, ¿cierto? Nosotros como vimos la clase anterior del yo opino, ¿ya? Entonces, como esa es solamente mi intención de comunicativa es dar mi opinión, entregarla, ¿ya? Este pertenece a una tipología textual argumentativa, ¿ya? Textos no literarios, y su función siempre va a ser apelativa, ¿ya? Para este lector. También dijimos que son de temáticas variadas, tienen una estructura, aunque ustedes pueden cambiar esta estructura, ustedes pueden darle forma a este diario, hacerla en distintas columnas, o lo hacen solo en línea, ¿ya? Entonces ustedes pueden variar también en esta estructura. Y eso es de carácter siempre divulgativo. Ya. Entonces, como yo ya les había mencionado, existen tipos de argumentos que vamos a utilizar en esta columna de opinión, que va a ser el tipo de argumento de autoridad y el tipo de argumento personal, ya que estos sí van a ir en esta columna de opinión. Entonces, el tipo de argumento de autoridad es una forma de razonamiento que recurre a citar como argumento la experiencia personal. Es decir, no, esto está mal escrito. Esto está al revés, ¿ya? El de autoridad, este es el personal, es una forma de razonamiento que recurre a citar argumentos desde la experiencia personal, es de personal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo citarme en el libro, ¿ya? O sea, en el artículo de opinión de que, por ejemplo, yo leí tal autor y este libro me pareció excelente, o yo leí tantas cosas, leí un cuento, por ejemplo, si yo quiero hablar sobre el realismo mágico, yo puedo citar a Gabriel García Márquez y empiezo a hablar sobre qué me pareció mi experiencia como lectora leyendo algún Cien años de soledad, algún libro en particular. Mientras que el tipo de argumento que es de autoridad es cuando nosotros citamos alguna identidad, ¿cierto? Algún experimentado, por ejemplo, a otro escritor, o podemos citar alguna organización, ¿ya? Entonces, cuando citamos a alguien que tenga autoridad sobre la temática que nosotros vamos a hablar, este tipo de argumento es de autoridad.
Después voy a cambiar eso del PowerPoint para subírselo a WebClass, que me equivoqué. Y aquí tenemos un ejemplo de una columna de opinión. Y claro, aquí tenemos dos columnas, ¿cierto? Ustedes también lo pueden hacer en dos columnas o en una, ¿ya? Pero sí tenemos en la pauta de evaluación de la columna de opinión, sí tenemos una rúbrica para darle puntaje por la forma de que ustedes van a tener de distribuir esta información. ¿Ya? Entonces partimos con este título interesante que habla sobre si no aprendemos nada del COVID, ¿cierto? Y cómo nos preparamos para la pandemia. Entonces aquí tenemos el título que es interesante, que es llamativo para el lector, que a mí me dan ganas, motiva al lector para leer, ¿cierto? Y aquí tenemos una imagen, ¿ya? Después tenemos un párrafo de introductorio de lo que es el tema, para hablar de la generalidad, ahí dice este contexto de pandemia, ¿no? Ha obligado a modificar nuestras formas cotidianas de relacionarlo, y ahí empezamos a introducir el tema. Si nosotros hablamos del boom latinoamericano o del realismo mágico, lo primero que podríamos hacer sería definir qué es. El boom latinoamericano nace, bla, 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 bla. Entonces empezamos a hablar de eso. Y ya luego en el desarrollo, aquí este joven empieza a hablar al tiro de inmediatamente sobre un argumento de autoridad. Entonces, estudios sobre el invaluable rol de los servicios vitales, entonces le empezamos a hablar y a citar estos estudios, dando estos argumentos de autoridad. Y luego tenemos argumentos de experiencia personal, ¿cierto? Por ejemplo, todos hemos tenido, ya si vamos en esta temática de la pandemia, ¿qué es lo que estamos viviendo nosotros? Personalmente, yo me he sentido de tal manera, cómo me he presentado frente a este contexto de pandemia, etc. Luego da una opinión personal, ¿ya? Ya la naturaleza ya no puede estar subyugada a nuestro antropocentrismo, somos parte de ella, somos parte de este gran ecosistema global. La invitación es a que seamos naturaleza. Entonces ahí da una opinión personal sobre esta conclusión y luego viene una fotografía de quien escribió esta columna de opinión y su firma, ¿ya? Entonces para que ustedes tengan en consideración estos puntos relevantes. Ya. ¿Cómo realizar? Aquí están los pasos de cómo realizar, ¿cierto? Una columna de opinión. Entonces la idea es que primero determinemos de qué vamos a escribir en esta columna, ¿ya? Entonces ustedes, por ejemplo, la semana pasada yo les entregué las instrucciones de elegir una temática. Entonces, de qué va a ser esta columna de opinión? Entonces ya nosotros tenemos determinado que puede ser del boom latinoamericano, del realismo mágico, de lo real maravilloso, de la identidad de la muerte, eh, o sobre escritoras femeninas. Luego, escribir sobre qué opina usted personalmente, ustedes qué opinan sobre esta temática, ¿ya? La idea es que ustedes escriban sobre de un tema que a ustedes les agrade, ¿ya? Pero nosotros como tenemos de esta lista que yo les entregué, una temática que más les agrade, que se les sea más de interés, ¿ya? Luego tenemos que elegir un tema relevante, que sea llamativo. Tratemos que el título no sea, por ejemplo, el boom latinoamericano. Tratemos de que este título cambie un poco a través de su investigación, algún tópico, algo que nos llame la atención, que no sea solo realismo mágico, ¿ya? Luego, 4, escribir sobre algunas personas. Ya la idea es que, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos ya personas reales para citar, ya, o de opinión personal, hace que esta columna de opinión sea más amena, ya, que sea más creíble, que tenga aún más credibilidad ya, por ejemplo, igual le podríamos preguntar a la mamá o una hermana si ha leído algún texto, ya, que pertenezca a esta temática, o por ejemplo, mamá, ¿tú has escuchado alguna vez una canción de la Violeta Parra que habla sobre la muerte, el rum del angelito, por ejemplo? ¿Qué te pareció? ¿Qué sentiste? Y ahí casi como haciendo una entrevista también podemos citar la señora Angélica Castro dice que, bla, 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 ¿ya? Eh,
5, localiza y personaliza tu columna de opinión. ¿Ya? La idea es que entreguemos temáticas y vivencias personales para hacerlo más creíble, para que sea más ameno, como ya habíamos dicho. Apegarse siempre al tema, si nosotros elegimos una temática en particular, tratarnos siempre de apegarnos a eso y no empezar a hablarnos y irnos por las ramas. 6, escribir sobre un tema personal. Ya, a pesar de que ustedes, yo ya les entregué una temática en particular, ustedes también la pueden hacer personal, darla como una experiencia propia, ¿ya? Para que no sea tan, es que me obligaron a hacerlo, por eso escribí esto. Y dirigir siempre esta columna a esta audiencia, ¿ya? Pensar en el lector, ¿a quién le vamos a entregar esta información? ¿Ya? ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Ya? Para que no sea solamente, piensen solamente que yo la voy a leer, ¿ya? Y finalmente crear una estructura, ya que esta estructura sea llamativa, ya que puede ser en 3 columnas, por ejemplo, o ustedes pueden crear una forma de un diario, ya ustedes son súper creativos, así que ustedes pueden crear algo así. También ustedes podrían pensar si ustedes quieren crear esta columna de opinión que puede ser solamente de carácter informativa, o también ustedes la podrían llevar a una temática que sea más humorística y darnos eh, como temáticas o top que hayan sucedido, por ejemplo, en el realismo mágico, ya que sea como más de ese carácter, se puede hacer. Instrucciones del trabajo. La idea entonces, primero es que ustedes tienen que crear esta columna de opinión. Yo les voy a subir las instrucciones, el PowerPoint, les voy a subir el ejemplo que está ahí en este PPT, pero en Word para que ustedes lo revisen también. Entonces, ustedes deben seguir estos pasos, ya los que yo les di, descargar este PPT, les voy a subir la rúbrica también. La idea es que ustedes sean creativos, ¿cierto? Al momento de realizar este formato, y recuerden que la columna de opinión corresponde a la evaluación de cierre de esta unidad. ¿Ya? La fecha de entrega entonces queda para el 21 de julio y me lo tienen que enviar al correo, ¿cierto? De pcastro@miuch.cl, ¿ya? Y vamos a ver aquí un poquito, antes de terminar, la pauta de evaluación. Ya esta pauta de evaluación, primero que nada, tiene que ser, ¿cierto?, de un tema interesante. Yo, entonces, como yo les había mencionado, que primero tenían que hablar de la generalidad de, por ejemplo, de la identidad de la muerte, y luego evocarnos e identificar solo a un autor, ¿ya? Podemos nombrar a variados, ya como ejemplo, y luego identificar solo a un autor que hable sobre esto, ¿ya? Si vamos a hablar sobre la muerte en Chile, o en México, o en Argentina, etcétera, ya enfocarnos en uno. Luego, presentar la presencia de argumentos. Necesito que existan argumentos de autoridad y argumentos personales, ¿ya? Que nos podemos citar a nosotros como un argumento personal, mi propia experiencia, o también podemos preguntarle a algún compañero si ha leído el libro, qué sintió, cómo le pareció, si era bueno, era malo, ya alguna experiencia personal, o a un familiar. Este debe ser de carácter formal, tiene que utilizar un lenguaje formal, tiene que tener un título, una estructura, ¿cierto?, de introducción, cuerpo y cierre, su firma, ortografía y redacción, y creatividad y diseño, además de la responsabilidad que sería la entrega en la fecha acordada. No tengo ningún problema, chiquillos, que ustedes me envíen algún borrador de la columna de opinión para hacer una retroalimentación y me escriben en el correo que es solamente un borrador para dar mi opinión, ¿ya? Para que vayamos trabajando en conjunto. Y les quería mostrar aquí un ejemplo de un tercero medio que realizó una columna de opinión. Entonces aquí tenemos a Carla Vergara, que escribió una columna de opinión y escribió sobre el racismo en Estados Unidos, una acción repudiable para un país entero. ¿Ya? Entonces, ya tenemos un título, un ejemplo de un título muy llamativo, ¿cierto? Y tenemos la fotografía de la compañera y ella empieza a escribir. Y aquí tenemos una imagen, ¿ya? Entonces esa es la idea, que yo quiero que ustedes también me entreguen algo parecido. Ustedes lo pueden hacer en 2 columnas, 3 columnas, sin fotografía, con fotografía, como ustedes quieran, ¿ya?
Eh, entonces, con eso, para que vayamos con las preguntas para finalizar, chiquillos, si existen dudas, consultas, preguntas.